esos criterios. Y la jeringuilla y aguja, otra también se utiliza para tomar el fluido vítreo en caso de que el paciente necesite una autopsia, sea un caso de patólogo forense, entonces ellos necesitarán el fluido vítreo para sus pruebas. Y un cepillo quirúrgico con yodo para lavarnos las manos en caso de que tengamos un lavamanos disponible, un lavamanos quirúrgico. Si no lo tenemos, entonces utilizamos el líquido antiséptico. Aquí tenemos fotos de los materiales que nosotros utilizamos. A la mano izquierda está el agua salina. Los frascos con la preservación que nosotros utilizamos se llama Optisol GS, que contiene los antibióticos. Tenemos el líquido a mano derecha, el líquido antiséptico. En las envolturas blancas al lado de los frascos son los viewing chambers, las cámaras donde se coloca el tejido una vez lo sacamos. Las compresas con alcohol y demás. Los materiales obviamente no estériles, necesitamos guantes, protección para la vista, la máscara, gorra para cubrir el cabello y una linterna pequeña nuevamente para examinar el ojo, la córnea y ver si hay algún tipo de defecto. Todo procedimiento debe ser documentado. Nosotros somos regulados por la FDA, la Food and Drug Administration, que regula los bancos de ojos en los Estados Unidos. Y entonces esto nos permite mantener todo en orden y evitar cualquier tipo de multa o infracción por la FDA, que son los que nos pueden hasta cerrar el banco de ojos si no seguimos todos los pasos que ellos requieren. La enucleación o la excisión in situ del tejido córneo puede ser realizada en una sala de operación en un hospital, en el cuarto del paciente, en la morgue, la funeraria o la oficina del patólogo forense. Lo primordial sería que tendríamos suficiente luz y alumbramiento, suficiente espacio de trabajo adecuado, recipientes de desperdicios biomédicos muy importantes. Cuando yo entro a un cuarto, lo primero que trato de ver es que tenga los recipientes para poder desechar los materiales, especialmente los recipientes para los instrumentos cortantes. Sí, gracias. Tenemos que asegurarnos que los suministros sean apropiados para uso, lo cual hacemos antes de salir al campo y en el campo verificamos 2 veces para cotejar la fecha de expiración, que el paquete no esté abierto, mojado, etc. Verificamos el consentimiento legal, muy importante, no queremos sacarle el tejido a la persona equivocada. Revisar el historial médico y expediente médico del donante para, nuevamente, esto se hace usualmente previo a recobrar el tejido y lo hacemos para evitar tomar tejido de una persona que tenga una enfermedad que no nos permita el tejido ser trasplantado. Identificamos al donante, vestimos el equipo personal de protección, los cuales son los materiales, los suministros no estériles. Realizamos la inspección física del donante con énfasis en la córnea. Tomamos la muestra de sangre y preparamos el área de trabajo y preparamos al donante. A continuación tengo unas fotos de la preparación del donante. Esto es en un banco de tejidos donde también van a recobrarle huesos y piel a esta persona. Lo que le estoy poniendo debajo de la cabeza es un pedazo de foam que mantiene la cabeza elevada para evitar el flujo de sangre que contamine los ojos una vez se comienza a cortar. Usualmente esto sucede cuando la persona es obesa, se ve más a menudo y entonces esos eritrocitos se entran en la córnea y hay que hacer otro proceso para sacarlos. Así que es importante mantener esa cabeza elevada. Entonces tenemos un manto impermeable que usualmente el propósito principal sería para absorber el yodo que estamos colocando y también si hay exceso de sangre también lo absorbe. Irrigamos el ojo con agua salina de el área medial al área lateral, evitando
hacer contacto con la córnea en sí, alrededor, en la esclerótica. Y a menos que haya algún tipo de material en el ojo, siempre y cuando no sea muy grave, tratamos de evitar hacer contacto con el agua salina y el epitelio. Pero si hay algo, también se puede sacar si vemos algún material. Examinamos el ojo con la linterna nuevamente para ver cualquier tipo de partícula. Si hay alguna partícula, se remueve. Entonces comenzamos a limpiar el área orbital con la compresa con alcohol de la manera medial, lateral, sobre los párpados, las cejas, el área superior del cachete y la nariz, porque básicamente vamos a poner un manto estéril con una apertura, y entonces esa área que queda expuesta es la área que estamos tratando de mantener limpia. Irrigamos el yodo sobre el área orbital, en las cejas también y en las pestañas que tienden a aguantar bacterias. Y lo dejamos de 3 a 5 minutos, no más de eso, porque usualmente el yodo puede ser tóxico para la córnea. Luego removemos el yodo con el agua salina nuevamente y con las compresas de alcohol, y entonces es que utilizamos las torundas con yodo y limpiamos el área nuevamente. Entonces ese sería el último paso antes de comenzar ponernos los guantes y el equipo estéril. Pero primero preparamos el campo estéril, preparamos los frascos, colocamos el paquete con los instrumentos estériles en la superficie limpia, colocamos los guantes estériles, los abrimos, nos lavamos las manos, se pone el primer par de guantes, luego las mangas estériles y luego el segundo par de guantes, y entonces esta es la última etapa antes de comenzar a cortar el tejido. Estas son algunas fotos de el proceso de abrir los paquetes, poner el Optisol y cómo no. Okay. Aquí tenemos los instrumentos que se contienen en el paquete estéril. La tijera pequeña con curva, tijera castroviejo, hojas de bisturí trépano, pinzas pequeñas, el espéculum, manto estéril con apertura, gasas y palillos de punta de algodón. Lo primero que queremos hacer será abrir el ojo con el palillo de punta de algodón o torunda, levantando el párpado superior, y entonces es que vamos a introducir el espéculum de una manera vertical en el área medial debajo de cada párpado para evitar hacer contacto con la córnea. Entonces se agarra la conjuntiva con una pinza. En el área lateral del limbus del ojo vamos a cortar con las tijeras pequeñas con curvas y a separar esa conjuntiva a 360 grados alrededor de la córnea. Removemos cualquier rastro de conjuntiva del limbus con una hoja de bisturí, excepto en casos de KLAL. En ese caso, obviamente, dejamos la conjuntiva intacta y seguimos con el corte. Los instrumentos que se utilizan para cortar la conjuntiva los queremos aislar de los demás instrumentos porque la conjuntiva se considera más sucia cuando una vez se corta el ojo. El trépano, nosotros lo utilizamos en los Estados Unidos, se coloca sobre la esclerótica alrededor de la córnea en una posición central con un movimiento giratorio vamos a marcar el área de la esclerótica que será removida, que eso nos da usualmente son 4 milímetros, tratamos de mantener todo, el diámetro del trépano son 16 milímetros, así que mantener ese balance entre la córnea y el área de esclerótica. Con la segunda hoja de bisturí
hacemos un corte a la esclerótica en el área marcada que ya nos dejó el trépano y comenzamos a cortar con las tijeras Castro Viejo y una pinza nueva, porque la pinza que teníamos no la podemos utilizar nuevamente. Comenzamos a cortar alrededor de la córnea, sosteniendo la esclerótica que no será removida, o sea, el área lateral, en vez de cortar sostener el botón, sostenemos el área de la córnea que no vamos a remover, porque esto le crea tensión si agarramos el área que se remueve. Entonces evitamos perforar la coroides. Es algo bastante difícil porque casi siempre es bien delicado y casi siempre hay algún tipo de flujo con la coroides. Luego que cortamos, inspeccionamos la incisión para asegurarnos de que hemos cortado en sí toda el área alrededor, asegurarnos que esté completa y que la cámara anterior del ojo esté intacta. El botón córneo-esclerótico solo debe estar adherido a la uvea. Y entonces utilizamos el par de pinzas para sostener la esclerótica que cortamos. Y entonces con otro par de pinzas, el segundo par, vamos removiendo esa área. Y entonces empujando el cuerpo ciliar hacia abajo, separando todo el iris y toda esa área debajo de la córnea. Y eso es lo que le llamamos en inglés el walkthrough, porque utilizamos un par de pinzas para agarrar y el otro para mover hacia abajo. Agarramos nuevamente, movemos. El mismo par que utilizamos para empujar, ese siempre va a ser el que vamos a utilizar para remover esa área. Y mantenemos la curvatura de la córnea intacta si lo hacemos de esta manera, delicada. El botón esclerocorneal se remueve y entonces lo colocamos en la solución antibiótica con el Optisol. Verificamos el tipo de lente, muy importante, porque a veces con la linterna no podemos ver exactamente si la persona ha tenido cirugía, como por ejemplo cataratas o no. Entonces de esta manera podemos verificar 100% qué tipo de lente tiene el paciente. Restauramos la restauración del donante. Comienza con el algodón que se pone en la cavidad orbital y le ponemos una tapa de plástico diseñada para mantener el aspecto natural del donante. Limpiamos con el agua salina y con las gasas. Y entonces esto sería el final del procedimiento como tal. Es de suma importancia seguir los pasos delineados por su banco de ojos, el cual debe seguir los pasos delineados por la Asociación de Bancos de Ojos de cada país. Y es muy importante porque la seguridad del trasplante depende de la integridad ética del técnico de banco de ojos. Y por eso yo he adiestrado como a 10 personas, o 10 o 11, durante mis 5 años en esta carrera, y eso es algo que siempre les enseño, que deben mantener esa ética, porque de ellos depende el éxito, gran parte del éxito del trasplante, de mantener esa. Así que muchísimas gracias. Sí, sí. Una pregunta, James. Sí. ¿Usted utiliza algún criterio para poder decidir, bueno, a quién voy a enuclear y a quién le voy a tomar esclero corneal? Sí, doctor. Sí, y entonces así es. Nosotros revisamos el expediente médico cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a los hospitales. Antes de comenzar el procedimiento, revisamos el expediente médico y nosotros tenemos las listas que nos enumeran los distintos enfermedades que no permiten, nuestro departamento de calidad no permite para el uso de trasplante, basado en la Asociación Americana del Banco de Ojos y en la FDA. Y de esa manera, entonces decidimos si tomar el globo entero o la córnea para trasplante o globo para el estudio científico. Correcto. Sí. ¿Hay alguna pregunta del público?
¿Cuál es? Los criterios son bastantes. Mayormente el más grande sería el sepsis, septicemia, cualquier tipo de hepatitis viral, los que mencionó la doctora Portillo, muchos de ellos, el Creutzfeldt-Jakob disease, ese es uno grande, aunque eso casi nunca lo vemos. Pero nuestro director médico también no nos quiere que tomemos ningún tipo de enfermedad neurológica y de cualquier etiología que sea medio cuestionable. Él no quiere que tomemos ese tejido. Pero usualmente la septicemia, sí, el factor más grande. Yo creo que la pregunta va enfocada, ¿cuál sería entonces el criterio específico para tomar el globo ocular? ¿Perdóname? ¿Cuál es la patología específica